Estás escuchando El Pacto del Deshonor, entre la fortuna y el amor verdadero, una novela romántica contemporánea completa. Catalina Vega nunca imaginó que recibiría una herencia millonaria de una tía abuela a la que apenas conocía, pero el testamento de Esperanza Mendoza llegó como un rayo a su vida de profesora endeudada en Madrid. 50 millones de euros, un palacete en La Moraleja y participaciones en empresas multimillonarias. Todo sería suyo, con una sola condición aparentemente imposible. Necesitaba casarse en 90 días con un hombre específico elegido por la difunta tía. Ese hombre es Adrián Herrera, un multimillonario misterioso y peligrosamente atractivo que parece conocer secretos sobre su familia que ni ella misma sabía que existían. Lo que debería ser un matrimonio de conveniencia rápidamente se transforma en algo mucho más complejo cuando Catalina descubre que su herencia está ligada a un imperio construido sobre mentiras, traiciones y crímenes del pasado. Adrián no es solo un hombre rico buscando una esposa conveniente. Tiene sus propios motivos para aceptar el acuerdo, motivos que pueden destruir a Catalina cuando finalmente descubra la verdad. Entre la tentación de una fortuna que cambiaría su vida para siempre y un amor que puede ser su perdición, Catalina debe decidir. ¿Vale la pena vender su libertad por dinero, incluso cuando el precio puede ser su propia vida? El sobre llegó una mañana de lunes gris en Madrid, entregado por un mensajero especial que exigió 3 formas de identificación antes de poner el paquete lacrado en las manos temblorosas de Catalina Vega. Llegaba tarde a su clase de literatura española en la Universidad Complutense, pero algo sobre la formalidad excesiva de la entrega la hizo dudar en la puerta de su apartamento de 2 habitaciones en Malasaña. Catalina Vega, a los 27 años, se había acostumbrado a una vida de sencillez forzada, cuentas calculadas al céntimo, comidas de bocadillos baratos y café de máquina, y la constante preocupación de cómo pagaría el alquiler el mes siguiente. Su sueldo como profesora universitaria apenas cubría sus necesidades básicas, y los préstamos estudiantiles que había contraído durante el máster en literatura la perseguían por las noches como fantasmas implacables. La idea de que algo bueno pudiera llegar por correo era tan extraña que giró el sobre varias veces buscando alguna trampa. El papel era grueso, caro, con el membrete de un despacho de abogados que no reconocía: García, Morales Asociados, Derecho Sucesorio y Patrimonial. Dentro había una carta formal redactada en lenguaje jurídico que tuvo que leer 3 veces para comprender completamente. Señora Catalina Vega, comenzaba la carta, lamentamos informarle del fallecimiento de su tía abuela Esperanza Mendoza, ocurrido el 20 de marzo pasado. Conforme estipulado en su testamento, usted ha sido nombrada heredera universal de sus bienes, incluyendo pero no limitado a residencia principal en La Moraleja, valorada en 8.500 euros, participaciones societarias en diversas empresas, totalizando 42.000 de euros, y líquido disponible en cuentas bancarias por valor de 12.000 de euros. Catalina dejó caer la carta. 62 millones de euros. Releyó las cifras varias veces, convencida de que había un error tipográfico o que estaba sufriendo algún tipo de alucinación causada por el estrés financiero crónico. Esperanza Mendoza. El nombre le sonaba vagamente familiar, una sombra distante de conversaciones familiares que medio recordaba de la infancia. Una tía abuela excéntrica que había roto con la familia antes de su nacimiento, que vivía aislada en un palacete en las afueras de Madrid y de quien sus padres hablaban solo en susurros y con una mezcla de temor y desaprobación. Pero la carta continuaba, y fue en la segunda página donde Catalina encontró la trampa que su instinto había presentido. Para tener derecho a la herencia mencionada, la señora deberá cumplir con la siguiente condición establecida en testamento: contraer matrimonio legal con el señor Adrián Herrera dentro del plazo de 90 días, a contar desde la fecha de esta notificación. El señor Herrera ya ha sido informado de los términos del testamento y ha expresado su conformidad con el arreglo. Catalina sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Matrimonio? ¿Con un hombre al que nunca había conocido? Esto era medieval, imposible, completamente descabellado. Cogió el teléfono y marcó el número del despacho de abogados,
con las manos temblando mientras esperaba que alguien contestara. García, Morales Asociados, buenos días. Necesito hablar con alguien sobre un testamento. Esperanza Mendoza. Un momento, por favor. La espera pareció eterna antes de que una voz masculina y profesional tomara la línea. Señora Vega, soy el doctor Ricardo García. Estaba esperando su llamada. Doctor García, necesito entender, ¿esto es real? ¿Este testamento? Completamente real, señora. Su tía abuela fue muy específica en sus instrucciones, y debo decir, muy generosa también. ¿Pero un matrimonio concertado en pleno siglo XXI? ¿Cómo es esto siquiera legal? El doctor García suspiró ligeramente. Técnicamente no es un matrimonio concertado en el sentido coercitivo. Es una condición testamentaria. Usted tiene total libertad para rechazar la herencia si no desea cumplir con los términos. ¿Y si rechazo? Entonces la herencia será donada íntegramente a instituciones benéficas especificadas en el testamento. Catalina cerró los ojos, calculando rápidamente. 62 millones de euros frente a su libertad de elección. Era una cantidad que resolvería todos sus problemas financieros para el resto de la vida, que le permitiría hacer todo lo que siempre había soñado. Viajar, escribir, ayudar a su familia, no volver a preocuparse nunca más por el dinero. ¿Quién es Adrián Herrera?, preguntó. Un empresario muy exitoso, 33 años, licenciado en Administración por EE Business School, consejero delegado del Grupo Herrera, sin antecedentes penales, situación financiera excelente. ¿Por qué estaría él de acuerdo con esto? Hubo una pausa. Eso, señora Vega, tendrá que preguntárselo a él personalmente. Puedo concertar una cita si está interesada. Catalina miró alrededor de su apartamento pequeño. Los libros apilados en todos los rincones porque no tenía estanterías suficientes, la calefacción que hacía ruido extraño desde hacía meses, la carta de recargo del banco que había llegado el día anterior. Luego volvió a mirar el valor de la herencia escrito en la carta. Concierte la cita, dijo antes de poder cambiar de opinión. El restaurante Villa Magna era exactamente el tipo de lugar donde Catalina nunca había puesto un pie. Elegante, caro, frecuentado por personas cuya ropa costaba más que su sueldo mensual. Había elegido su mejor vestido, uno azul marino sencillo que compró en rebajas 2 años atrás, e intentó parecer más segura de lo que se sentía mientras caminaba por los salones lujosos de Serrano. El doctor García había dicho que reconocería a Adrián Herrera inmediatamente, y tenía razón. Incluso de espaldas, sentado a una mesa junto al ventanal que daba vista al Paseo de la Castellana, había algo en la postura del hombre que imponía respeto. Cuando se giró para saludarla, Catalina sintió que se le cortaba la respiración. Adrián Herrera era devastadoramente guapo de una forma que parecía casi injusta. Alto, de aproximadamente 1,85 m, cabello castaño oscuro perfectamente peinado, ojos verdes penetrantes que parecían ver directamente a través de cualquier pretensión. Su traje era obviamente italiano y hecho a medida, y había una elegancia natural en sus movimientos que sugería a alguien acostumbrado a que el mundo se doblegara a sus deseos. «Catalina», dijo, levantándose y extendiendo una mano. Su voz era profunda, con el acento madrileño refinado de la alta sociedad. «Soy Adrián. Gracias por aceptar reunirte conmigo». La mano de él era cálida, firme, y Catalina se obligó a mantener la suya firme a pesar del nerviosismo. «Señor Herrera, debo admitir que esta es la situación más extraña en la que me he encontrado jamás». Adrián sonrió, y la sonrisa transformó completamente su rostro, revelando una humanidad detrás de la máscara de empresario implacable. Extraña es una forma diplomática de describirla. Puedo sugerir algunas otras palabras. Se sentaron, y Catalina aceptó la copa de Ribera del Duero que Adrián había pedido antes de su llegada. El vino probablemente costaba más que su factura del supermercado mensual, pero necesitaba algo para calmar los nervios. «Entonces», dijo, yendo directamente al grano, «¿por qué un hombre como usted estaría de acuerdo con un matrimonio concertado? No puede estar necesitando dinero». Adrián hizo girar el vino en su copa, estudiándola con esos ojos perturbadores. «¿Y tú? ¿Por qué una profesora universitaria consideraría casarse con un desconocido?» Yo pregunté primero. «Justo».
Adrián tomó un sorbo del vino. Digamos que tengo mis razones y son complejas. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que puedo dar en este momento. Adrián se inclinó ligeramente hacia adelante. Catalina, ¿puedo llamarte Catalina? Voy a ser directo contigo. Este matrimonio sería puramente por conveniencia. Un acuerdo comercial, si prefieres. Tú necesitas el dinero, yo necesito una esposa. Temporalmente. ¿Temporalmente? El testamento especifica que necesitamos permanecer casados durante al menos 2 años para que mantengas el control total de la herencia. Después de ese periodo, podemos divorciarnos amigablemente si así lo deseamos. Catalina procesó esto. ¿Y durante esos 2 años? Viviríamos como una pareja públicamente. Apariciones sociales cuando sea necesario. Eventos de negocios, familia. En privado, Adrián se encogió de hombros. Podemos establecer nuestras propias reglas. ¿Qué tipo de reglas? Habitaciones separadas, si prefieres. Relaciones discretas fuera del matrimonio, si fuera el caso. Lo importante es mantener las apariencias públicas. La propuesta era chocantemente clínica, pero Catalina no podía negar que tenía sentido desde una perspectiva práctica. Y eventualmente me dirías, ¿por qué estás haciendo esto? Eventualmente, asintió Adrián, cuando nos conozcamos mejor. Cuando confíes en mí. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Adrián se rió, un sonido grave que hizo algo extraño en el estómago de Catalina. No puedes. Igual que yo no puedo confiar en ti. Pero Esperanza Mendoza nos eligió por alguna razón, y ella era una mujer muy perspicaz. ¿La conocías? La conocía. Adrián vaciló. Era una amiga de la familia, una persona importante en mi vida en cierto momento. Catalina sintió que había mucho más en esa historia de lo que Adrián estaba revelando, pero decidió no presionar por el momento. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Pero, Catalina, Adrián captó su mirada. Si decides aceptar, quiero que sepas que no soy el tipo de hombre que rompe promesas. Si aceptas casarte conmigo, te protegeré. Durante el tiempo que estemos juntos, no te pasará nada malo. Había algo en la forma en que lo dijo. Una intensidad, una promesa que iba más allá de las palabras, que hizo que Catalina le creyera, contra toda lógica. Pasó los siguientes 3 días investigando obsesivamente sobre Adrián Herrera. Lo que encontró era impresionante y ligeramente intimidante. Había transformado una empresa familiar mediana en un conglomerado multimillonario, con intereses en tecnología, inmuebles y bodegas. Era conocido por su inteligencia afilada, su ética de trabajo implacable y su vida personal rigurosamente privada. No había escándalos, no había exnovias vendiendo historias a revistas, no había vicios o comportamientos cuestionables. Adrián Herrera era, al menos públicamente, intachable, pero Catalina había aprendido que los hombres intachables solían tener los secretos más profundos. Al tercer día, llamó al doctor García. «Acepto», dijo sin preámbulos. «Excelente. Voy a empezar a preparar los documentos. La boda puede realizarse en juzgado o con ceremonia, como prefieran». «Juzgado», dijo Catalina rápidamente. La idea de una ceremonia falsa de boda era demasiado perturbadora. «Muy bien. ¿Y señora Vega?» «Sí. Su tía abuela dejó algo más para usted, una carta personal que debía ser entregada solo después de su decisión de aceptar los términos del testamento». «¿Qué tipo de carta?» «No lo sé. Está sellada. Puedo enviársela hoy mismo». La carta llegó esa misma noche y Catalina la abrió con manos temblorosas. La letra era de una mujer mayor, pero aún firme y elegante. «Mi querida Catalina», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, entonces decidiste aceptar mi último regalo y mi última prueba. Sé que debes estar confundida, tal vez hasta enfadada por haber puesto esta condición extraña en mi herencia. Pero necesitas entender, nuestra familia tiene una historia complicada, llena de secretos que fueron enterrados, pero nunca murieron. Adrián Herrera es un buen hombre, a pesar de las apariencias. Él tiene razones propias para aceptar este matrimonio, razones que descubrirás con el tiempo. Pero más importante, él es la única persona en quien confío para protegerte de lo que está por venir. Heredarás más que dinero, Catalina. Heredarás enemigos. Personas que quieren ver nuestro linaje acabado para siempre. Adrián conoce a esos enemigos.
Lucha contra ellos desde hace años. Juntos pueden tener una oportunidad. Confía en él. Confía en tu instinto. Y recuerda, no todo matrimonio de conveniencia permanece conveniente para siempre. Con amor y esperanza, tía Esperanza. Catalina dejó caer la carta en su regazo, el corazón latiendo descompasadamente. ¿Enemigos? ¿Secretos de familia? ¿Qué exactamente había heredado junto con el dinero? La boda se realizó un jueves por la mañana en el registro civil de Chamartín, con solo el doctor García y su secretaria como testigos. Catalina llevaba un vestido blanco sencillo que compró la víspera en Gran Vía, mientras Adrián estaba impecable con un traje gris oscuro. La ceremonia duró 15 minutos, y cuando el oficial los declaró marido y mujer, el beso que intercambiaron fue casto, casi formal. Pero cuando los labios de Adrián tocaron los suyos, Catalina sintió una corriente eléctrica recorrer todo su cuerpo. Era solo atracción física, se dijo a sí misma. Adrián era un hombre guapo. Cualquier mujer se sentiría atraída. Esto no significaba nada. Adrián parecía igualmente afectado por el beso. Sus ojos se oscurecieron cuando se separaron. «Bienvenida a la familia Herrera», murmuró, lo suficientemente alto para que solo ella lo oyera. «Gracias», respondió Catalina, su voz más ronca de lo que pretendía. El palacete en La Moraleja, que ahora era oficialmente suyo, era un monumento al lujo y al buen gusto. 3 plantas de arquitectura francesa clásica, rodeado de jardines perfectamente cuidados y protegido por un muro alto y un discreto sistema de seguridad. Catalina caminó por los salones enormes, sintiéndose pequeña y fuera de lugar entre los muebles antiguos y las obras de arte que probablemente valían más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda una vida. «Es impresionante», le dijo a Adrián, que la había acompañado para la primera inspección de la propiedad. Esperanza tenía buen gusto. Asintió, observando un cuadro que Catalina estaba casi segura de que era un Monet original. «Y buenos contactos. Esta casa está llena de secretos». «¿Qué tipo de secretos?» Adrián la miró como si estuviera midiendo cuánto podría revelar. «Tu tía abuela no era solo una mujer rica y excéntrica, Catalina. Era una de las personas más poderosas de España. Controlaba redes de influencia que se extendían desde Madrid hasta Wall Street. ¿Influencia en qué? Política, negocios, información. Esperanza Mendoza sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres, literal y figurativamente». Catalina sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Y por eso tengo enemigos?» «Por eso tienes enemigos», confirmó Adrián. «Hay personas que matarían para conseguir lo que ahora posees, no solo el dinero, las conexiones, los secretos, el poder. ¿Y tú? ¿Qué ganas protegiéndome?» Adrián caminó hasta uno de los ventanales franceses que daban al jardín, las manos en los bolsillos, la postura tensa. «Mi familia le debe mucho a Esperanza Mendoza. Ella nos salvó de la ruina hace 15 años, cuando yo tenía 18. Mi padre había hecho algunas inversiones desafortunadas. Estábamos a punto de perderlo todo. ¿Y ella os ayudó? Nos dio una segunda oportunidad. A cambio, prometí que siempre estaría disponible si necesitaba un favor». Adrián se giró para mirar a Catalina. «Este matrimonio es ese favor. Entonces, ¿realmente es solo un negocio para ti?» Adrián la estudió durante un largo momento, sus ojos verdes indescifrable. «Empezó como un negocio, pero, Catalina, las cosas pueden cambiar». Esa noche, sola en el dormitorio principal del palacete, Adrián había insistido en que ella se quedara con el dormitorio principal mientras él usaba uno de los cuartos de invitados. Catalina intentó procesar la magnitud de su nueva vida. Era oficialmente una de las mujeres más ricas de España, casada con uno de los hombres más poderosos del país, viviendo en un palacete que era más grande que todo el edificio donde había crecido. Pero también estaba más asustada de lo que había estado jamás en su vida. Fue entonces cuando oyó el ruido, un sonido suave, casi imperceptible, como alguien intentando abrir una ventana en la planta baja. Catalina se quedó helada, el corazón acelerado. Podrían ser solo los ruidos normales de una casa antigua, pero algo en su instinto gritaba peligro. Cogió el teléfono y llamó a Adrián, que había dejado su número para emergencias. «Catalina, ¿qué pasa?» «Creo que hay alguien en la casa», susurró. «No te muevas, voy para allá». La línea se cortó
Y Catalina se obligó a permanecer quieta, escuchando. Más ruidos, definitivamente pasos en la planta baja, múltiples personas moviéndose con cuidado por los salones. 10 minutos que parecieron horas pasaron antes de que oyera el sonido de coches llegando, puertas cerrándose, voces en español y lo que parecía inglés americano. Luego, abruptamente, todo se quedó silencioso. Un golpe suave en la puerta del dormitorio la hizo saltar. «Catalina, soy yo», la voz de Adrián. Abrió la puerta y se lanzó a sus brazos antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Adrián la abrazó firmemente, una mano acariciando su pelo. «¿Estás bien?», murmuró. «Todo está bien ahora». «¿Quiénes eran?». Adrián la apartó ligeramente para mirarla a los ojos. «Personas que querían algo que Esperanza escondió en esta casa, algo que ahora nos pertenece». «¿Qué cosa?». «Archivos. Documentos que podrían destruir a algunas de las familias más poderosas de España». Adrián suspiró. «Catalina, hay cosas sobre tu herencia que no te he contado. Cosas que van mucho más allá del dinero. Cuéntamelas ahora». Adrián la guió hasta la cama, donde se sentaron lado a lado. «Tu tía abuela no era solo rica, era una espía». Catalina parpadeó. «¿Una qué?». «Una espía. Trabajaba para múltiples gobiernos, pero principalmente para los Estados Unidos. Durante décadas, recopiló información sobre corrupción, tráfico de armas, blanqueo de dinero, toda la red de crimen organizado que opera entre España y el resto del mundo. Y esa información está aquí, en esta casa. Sí, en una caja fuerte que solo puede ser abierta por su heredera legítima, por ti». Catalina sintió que el mundo giraba de nuevo. «¿Y tú sabías todo esto cuando aceptaste el matrimonio?». «Sabía algunas cosas, no todo». Adrián tomó sus manos. «Catalina, esos archivos podrían cambiar el equilibrio de poder en toda Europa. Hay personas que matarían por tenerlos y personas que matarían para asegurarse de que nunca vean la luz. ¿Y nosotros? ¿Qué se supone que hagamos con ellos?». Esperanza me dejó instrucciones específicas. Tenemos que evaluar cada documento, decidir qué información debe hacerse pública y qué debe usarse como seguro. ¿Seguro contra qué? Adrián la miró gravemente. «Contra las personas que van a intentar matarnos en los próximos meses». La revelación debería haber aterrorizado a Catalina, pero extrañamente se sintió más calmada de lo que se había sentido desde que recibió la carta del testamento. Finalmente, las piezas estaban empezando a encajar. «Entonces», dijo, «¿cuándo empezamos?». Adrián sonrió y fue la primera vez que vio admiración real en sus ojos. «Mañana». «Pero Catalina, una vez que abramos esa caja fuerte, no habrá vuelta atrás. Nuestras vidas cambiarán para siempre. Ya cambiaron cuando me casé contigo». «¿Te arrepientes?». Catalina miró al hombre que se había convertido en su marido por casualidad y conveniencia, pero que ahora se sentía como algo mucho más significativo. «Pregúntamelo dentro de 2 años». La caja fuerte estaba escondida detrás de un retrato de familia en el despacho de Esperanza y requería no solo una llave, sino también la huella dactilar de Catalina y una contraseña que estaba mencionada en la carta personal que había recibido. Cuando la puerta de acero finalmente se abrió, reveló no solo documentos, sino también millones de euros en efectivo, joyas antiguas y una colección de objetos personales que contaban la historia de décadas de espionaje internacional. «Dios mío», murmuró Catalina, hojeando un archivo que documentaba conexiones entre políticos españoles y cárteles colombianos. «Esto es solo el principio», dijo Adrián, examinando otro conjunto de documentos. «Mira esto, un registro completo de todas las cuentas bancarias en paraísos fiscales utilizadas por el gobierno durante los años 80. Pasaron horas catalogando el contenido de la caja fuerte y con cada archivo que leían, la magnitud de lo que habían heredado se hacía más clara. Esperanza Mendoza no había solo recopilado información, había mapeado sistemáticamente toda la red de corrupción y crimen organizado que operaba en España durante décadas. «¿Por qué nos dejó todo esto?», preguntó Catalina, sintiéndose abrumada. «Porque somos las únicas personas en quienes confiaba para hacer algo con ello», respondió Adrián. «Y porque juntos tenemos los recursos y las conexiones para realmente cambiar las cosas». «¿Juntos?». Adrián dejó de leer y la miró. «Catalina,
Sé que este matrimonio empezó como una farsa, pero en estas últimas semanas trabajando contigo, conociendo tu valor, vaciló. Me estoy enamorando de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Catalina sintió que se le aceleraba el corazón, no solo por la declaración, sino por darse cuenta de que ella sentía lo mismo. Adrián, no tienes que decir nada ahora, dijo rápidamente. Sé que la situación es complicada, pero quería que lo supieras. Antes de que Catalina pudiera responder, el sonido de alarmas de seguridad empezó a resonar por todo el palacete. ¿Otra vez?, preguntó. Adrián comprobó su teléfono, su rostro ensombreciéndose. No es una invasión, es algo peor. ¿Qué podría ser peor? El gobierno central. Tienen una orden de registro. Catalina sintió que el pánico crecía en su pecho. ¿Pueden confiscar los archivos? Pueden intentarlo. Pero Esperanza me enseñó algunos trucos. Adrián empezó a recoger rápidamente los documentos más importantes. ¿Recuerdas que te dije que esta casa está llena de secretos? Sí, hay túneles, construidos durante la dictadura, cuando Esperanza necesitaba mover personas e información sin ser detectada. Trabajaron febrilmente para empaquetar los archivos más críticos, mientras el sonido de coches y voces se intensificaba desde fuera. Adrián activó un panel oculto en la pared, revelando un pasaje estrecho que llevaba a un sistema de túneles subterráneos. ¿A dónde llevan? A una casa segura en el Escorial. Esperanza la mantuvo para situaciones como esta. Se movieron rápidamente por los túneles, Catalina cargando una mochila llena de archivos, mientras Adrián llevaba el dinero y las joyas. Los túneles estaban bien construidos, pero eran claustrofóbicos, iluminados solo por luces LED instaladas a lo largo de las paredes. «Adrián», dijo Catalina mientras caminaban, «lo que dijiste antes. Sí, yo también me estoy enamorando de ti». Adrián se detuvo abruptamente y se giró para mirarla en la tenue luz del túnel. «¿De verdad? De verdad. Y es aterrador y completamente loco, pero es cierto». Adrián la besó entonces, profunda y desesperadamente, presionándola contra la pared húmeda del túnel. Era un beso lleno de adrenalina, miedo, y la realización de que ambos habían encontrado algo real en medio de una situación imposible. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Cuando salgamos de esto», dijo Adrián, «quiero que empecemos de nuevo. Un matrimonio real, no solo un contrato. ¿Y si no salimos?» «Vamos a salir», dijo con convicción, «porque ahora tenemos una razón para luchar». La casa en el Escorial era más pequeña, pero igualmente bien protegida, escondida entre los árboles en una de las laderas de la sierra. Llegaron allí exhaustos pero seguros, y Catalina finalmente tuvo tiempo para procesar todo lo que había pasado. «¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí?» «El tiempo que sea necesario», respondió Adrián, preparando café en una cocina sorprendentemente moderna. Esperanza se preparó para toda contingencia. Pasaron la noche organizando los archivos, identificando qué información podrían usar como protección y qué debería ser entregado a las autoridades apropiadas. Era un trabajo delicado, muy poco, y no tendrían suficiente poder de negociación para protegerse. Demasiado, y podrían desestabilizar gobiernos enteros. «¿Sabes qué?», dijo Catalina en las primeras horas de la madrugada. «Creo que Esperanza planeó todo esto». «¿A qué te refieres?» «El matrimonio, los archivos, hasta la redada gubernamental. Creo que sabía exactamente cómo se desarrollarían las cosas». Adrián consideró esto. «Es posible. Era increíblemente inteligente y visionaria. ¿Y si sabía que nos enamoraríamos?» «¿Tú crees que lo sabía?» Catalina sonrió. Era una espía profesional que mapeó redes de poder durante décadas. Por supuesto que sabía que dos jóvenes atractivos forzados a trabajar juntos, en situaciones de alta tensión, desarrollarían sentimientos. Adrián se rió. «Entonces fuimos completamente manipulados desde el principio. ¿Te molesta?» «Para nada. Fue la mejor manipulación de mi vida». 6 meses después, Catalina y Adrián estaban sentados en la terraza de la casa reconstruida en La Moraleja, reconstruida porque el palacete original había sido parcialmente destruido durante una batalla legal épica que involucró a 3 gobiernos, 2 agencias de inteligencia, y lo que la prensa llamó el mayor escándalo de corrupción en la historia de España. Los archivos de Esperanza,
habían resultado ser incluso más explosivos de lo que habían imaginado. 23 políticos de alto nivel habían dimitido, incluyendo 2 expresidentes. Decenas de empresarios estaban en prisión. 3 redes de narcotráfico habían sido desmanteladas, y Catalina y Adrián se habían convertido involuntariamente en 2 de las personas más famosas y protegidas de España. ¿Te arrepientes?, preguntó Adrián, mirando los titulares del periódico que anunciaban más detenciones relacionadas con lo que los medios habían bautizado como los archivos Mendoza. ¿De casarme contigo por dinero? ¿De heredar los secretos más peligrosos del continente? ¿De convertir nuestras vidas en una telenovela? Catalina sonrió. Para nada. Incluso sabiendo que nunca más podremos tener una vida completamente normal. Adrián, hace un año era una profesora pobre que no podía pagar el alquiler. Ahora soy una de las mujeres más ricas del mundo, casada con el amor de mi vida, y acabamos de cambiar la historia política de medio continente. Se inclinó para besarlo. Creo que puedo vivir sin normal. Y dentro de 5 años, cuando todo este caos se calme, dentro de 5 años, dijo Catalina, poniendo la mano sobre su vientre, donde un pequeño bebé estaba empezando a crecer, una sorpresa que habían descubierto la semana anterior. Vamos a tener un niño que va a crecer sabiendo que sus padres se enamoraron salvando el mundo. Adrián siguió su mirada hacia su mano, sus ojos abriéndose de par en par. ¿Estás...? Sí. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Te lo estoy diciendo ahora. Adrián la besó profundamente, y cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo a la vez. Esperanza estaría orgullosa, dijo. Creo que lo planeó también, se rió Catalina. Probablemente hay una cláusula en el testamento sobre bebés. No me sorprendería. Se quedaron sentados en silencio durante unos minutos, viendo el atardecer sobre Madrid, una ciudad que ambos habían ayudado a transformar de manera permanente. El dinero había sido importante al principio, pero ahora era solo un detalle. Lo que realmente importaba era lo que habían construido juntos, un amor que había nacido de la conveniencia, pero se había transformado en algo profundo y duradero. Una sociedad que había cambiado no solo sus vidas, sino el mundo que les rodeaba. ¿Sabes qué?, dijo finalmente Catalina. ¿Qué? Creo que el mejor pacto que hice no fue con Esperanza por el dinero. ¿No? ¿Cuál fue entonces? El pacto que hice contigo. De amar, honrar y cambiar el mundo juntos. Adrián sonrió atrayéndola más cerca. Ese sí fue un buen trato. Y mientras las luces de Madrid se encendían en la distancia, Catalina Vega Herrera, exprofesora pobre, ahora heredera millonaria, esposa amada y pronto madre, supo que a veces los mejores negocios de la vida son aquellos que empiezan con dinero, pero terminan con amor. Si te emocionaste con esta historia de herencia, misterio y amor verdadero que florece en las circunstancias más inesperadas, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias que demuestran que a veces el destino usa los métodos más extraños para unir a 2 almas destinadas a estar juntas. Comenta abajo. ¿Harías un matrimonio de conveniencia por una fortuna, incluso sin conocer todos los riesgos involucrados? Nos vemos en la próxima historia.